hay algunos cierres que tal vez no son ideales, pero son necesarios. Una ruptura, como bien dijiste hace un momento, es cambiar la forma de vida en que la conocías. Hola, bienvenidos a un episodio más de Astronauta Emocional. En esta ocasión, seguramente se preguntarán, bueno, astronauta, ¿qué es esto? ¿Nosotros de qué vamos a hablar? Y el objetivo es que tú puedas llevarte herramientas de psicología, herramientas que están respaldadas por la ciencia y que, bueno, sea una plática entretenida, una charla bastante amigable en la que tú puedas conectar con esas emociones. El día de hoy vamos a hablar de las rupturas de pareja. En ellas sabemos que a veces es un poco complejo o difícil cuando terminas una relación y a veces no solamente es terminar con una relación, sino los hábitos, las salidas que tenías, las fotos, y es una serie de cosas que se van acomodando por ahí. Entonces, si te ha pasado, si en algún momento has terminado una relación y te ha costado un poco de trabajo dejar de stalkear o dejar de seguirle el paso a la otra persona, este es el episodio que te va a ayudar a resolver algunas dudas. Y para eso está conmigo Montserrat Martínez. Monse, bienvenida a este espacio, me da mucho gusto tenerte por aquí. Monse es terapeuta cognitivo-conductual, conductual y conductual contextual, y es una súper experta, una súper amiga, la conozco desde hace bastante tiempo. Bueno, tampoco, pero 5 años, creo que más por lo menos. Y bienvenida, Monse, ¿cómo estás? Muchas gracias, Liz. Muy bien, qué gusto de estar aquí con Astronauta. No, al contrario, la verdad es que, me emociona mucho hacer este tipo de episodios con ustedes, con los colegas que he ido conociendo a lo largo de Astronauta, porque una, creo que tienen mucha experiencia. 2, saben manejar como ese tema. Y 3, tú y yo hemos estado haciendo como otras cosas, hemos ido a talleres, hemos hecho cosas diferentes, y entonces creo que es un buen momento para hacer una dinámica juntas y ver qué tal Va a sale. estar divertido. Exactamente. Oye, a ver, cuéntame, antes de entrar a tema, que, pues, es importante, siempre me gusta como romper un poco el hielo, y sé que fuiste al concierto de Shakira, entonces platícame un poco cómo te fue. 10 de 10, la verdad, fui con mi mamá, fui con mi hermana, me divertí muchísimo, me mojé muchísimo. Por eso tal vez disculpen si hoy me veo más cansada del usual, pero bueno, la verdad es que estuvo increíble. Yo lo Sí. disfruté muchísimo, ¿Qué canté. tal la lluvia? Pues, híjole, varias horas de espera de lluvia, pero valió la pena. Sí. Sí, sin reservas para Shaki, mi amiga personal. Ay, sí, yo también, a mí me gusta mucho Shakira. Ay, sí, yo también soy su amiga. Ay, ajá. No, pero a mí me gusta mucho Shakira, pero justo lo que te decía era como un poco, me gusta la Shakira de antes, ¿no? La ahorita no es que esté mal o no sean buenas sus canciones, pero creo que soy más como de lo viejito, lo de antes, ¿no? Y nunca he ido a uno de sus conciertos, porque esta cuestión de la gente y como muchas personas a mi alrededor no es algo que se me dé mucho. Claro. Sí. Bueno, para quien no la conozca, Liz y multitudes no se llevan bien, Sí, no, y no, creo no. que muchos se pueden identificar también con Sí. eso. Shaki también ha sido un personajazo recientemente y ha relacionado hasta con el tema que vamos a tocar hoy, hasta ver cómo cada quien puede ir viviendo su propio proceso de ruptura, ¿no? Ujú. Que al final, pues, fue un proceso muy público. Digo, no vamos a hablar de Shakira, para quien no le guste, no se preocupe, pero finalmente creo que también nos deja ver un poquito de cómo cada persona, pues, finalmente lo va viviendo de una manera diferente. Justo, o sea, qué buena introducción hiciste, no había pensado en esa relación, pero entrando un poco a este tema de las rupturas, y incluso cómo dejar de estoquear un poquito a ese ex. Ahorita que dices, ¿no? De la ruptura de Shakira, la exposición digital o estas relaciones digitales que tenemos juega un papel bastante importante, porque ya no es como, cortamos y bye, ¿no? Romperé tus fotos, quemaré Ajá, y tus romperé tus cartas. fotos. Ajá, exactamente, ¿no? Sino más bien ya es ahora, te tengo en Instagram, te tengo en Facebook, te sigo en TikTok, no sé, ¿no? Y entonces se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, justo abordando un poco ese tema, yo quisiera dejarle un poco a esta audiencia. Imagínate que yo estoy en ese proceso de ruptura Ujú. y me ha costado mucho trabajo
no seguir a mi ex, ¿no? O sea, Imaginémonos todos. imaginemos en un caso hipotético. Bueno, Amigo de una terapia amiga. gratis ahorita. De hecho, estoy aprovechando así mis traumas. No es cierto. Em, entonces, me está costando mucho trabajo, ¿no? Salir de ahí. Eh, en ese sentido, tú que has trabajado, tú que has visto como este tipo de, em, consultantes tal vez, platícanos primero, pues, ¿cuáles son como esas señales de, oye, tal vez esta ruptura no va por buen camino, no va por buen puerto, ¿no? Tal vez, pues, sí necesitamos, volver a revisar o calibrar con nosotros mismos, ¿no? Un poquito de eso. Mira, la verdad es que esto como de un adecuado o inadecuado proceso de ruptura, pues, como tal no hay un parámetro que te diga lo estás llevando bien o lo estás llevando mal, sino yo creo que primera línea es ser muy compasivo con tu propio proceso y también identificar hasta qué punto, digo, el duelo, una ruptura, como bien dijiste hace un momento, es cambiar la forma de vida en que la conocías. Conlleva muchos cambios y no deja de ser un proceso de adaptación que independientemente de qué lado de la historia estés, de bueno, es que yo, Montserrat, yo elegí terminar la relación, ¿por qué me cuesta tanto trabajo? Pues porque también tu rutina está cambiando, porque tú también tienes que adaptarte a una nueva realidad, donde esa persona, tu pareja, ya no forma parte de esos días. Entonces, ¿en qué momento creo que valdría la pena revisar qué está pasando con mi proceso cuando esta adaptación está costando mucho trabajo, cuando ya está comprometiendo esferas importantes en tu vida e incluso cuando está comprometiendo tu autocuidado? Ujú. Y en ese sentido, ahorita que dices de los cambios, por ejemplo, yo conozco una persona que Que no soy yo, que no soy yo. quiero suponer. Bueno, sí, en algún momento, en alguna ruptura que yo tuve, una de las actividades que más trabajo me costó fue el después de. ¿A qué me refiero? Como estas cuestiones de siempre salíamos en pareja, ¿no? Entonces, vamos a bailar en pareja, vamos a salir con amigos en pareja. Y de repente acostumbrarte a salir sola, en mi caso, ir a comer sola. Creo que algo de lo que más me costó trabajo en su momento fue ir a un lugar a comer y pedir mesa para uno. O sea, sé que es algo tal vez como de: "Ay, ¿qué te pasa?", ¿no? Pero, justo como ese proceso de adaptación, seguramente algunas personas lo están pasando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me imagino personas que dicen: "Bueno, es que me está costando y por eso", y tal vez, no sé, por eso buscarlo en redes sociales, verlo al menos tantito, ver qué está haciendo, pues, te ayuda a decir, bueno, está en eso, ¿no? Entonces, ¿esto qué tan? Bueno, no diría sano, ¿no? Porque creo que eso es a veces un poco, Tajante, ajá, ajá. exactamente, ¿no? Pero, ¿qué tanto me ayuda a cerrar este ciclo que tengo con esta persona? Tal vez no es como que te haga bien o te haga mal. Digo, cada quien tiene su proceso muy individual, pero cuando buscamos a alguien en redes sociales, fíjate que no siempre lo hacemos por la misma razón. Me refiero, esa conducta de stalkear a alguien puede cumplir distintas funciones para cada uno de nosotros. Es más, en una misma persona, y tal vez te ha pasado, no siempre entras por la misma razón, no siempre cumple la misma función. Hay veces que nuevamente nos estamos adaptando a algo nuevo, siento ansiedad, extraño mucho a esta persona, cómo estará, qué estará haciendo, y mi forma de aliviar ese malestar es entrando y ver qué está haciendo, cómo lo está pasando, cómo está viviendo también ese proceso. A veces incluso puede cumplir otra función, com cuando es un proceso donde no hay tanta respuesta, o no tiene tanto sentido para mí, como que intentar tener un poco de información de qué fue lo que pasó, observar también esa persona cómo está llevando su propio proceso, porque a veces es, ya está saliendo, es más, ya conocí una nueva persona, ¿qué onda? ¿Y por qué conmigo no? Yo no estoy haciendo esa Sí, parte. sí. Entonces, creo que de alguna manera también a veces buscamos ese acompañamiento en el proceso, de alguna manera. Entonces, digo, esto es muy particular, pero justo lo importante es revisar para ti qué función está cumpliendo el hecho de entrar. Okey, todo esto que nos estás platicando es muy interesante porque pienso entonces que esto que dices de yo como persona podría estar buscando, eh, o sea, como este castigo de, es que como yo terminé la relación,
quiero saber que está bien, ¿no? Como esa cuestión de Culpa, ¿no? ajá, castigo, culpa, ¿no? Decir: "Híjole, es que, fue mi culpa, debí haber hecho esto", ¿no? Incluso ahí se empiezan a despertar mucho estos pensamientos del debo, tengo, ¿no? Y como esta historia que a veces nos contamos de hubiera sido mejor así, ¿no? Y que casi siempre decimos, es como esta historia ideal que nos contamos, pero que si lo bajamos un poquito a, pues, al día a día, no es siempre es así. Por algo tal vez se terminó esa relación y por algo, pues, ya no siguió funcionando, ¿no? Y, en esta idea creo que también nos diste algo muy importante, porque es como, ahorita lo dijiste muy bien, ¿no? Como que tú estás viendo un libro y entonces estás diciendo: "Oye, está muy buena esta historia", ¿no? Y de repente te lo quitan, ¿no? Y entonces dices Los personajes, ¿qué ajá, pasó con esta? exactamente, ¿qué está pasando, no? Y entonces ahí, por ejemplo, sobre esa línea, ¿tú qué consideras? O sea, ¿cómo terminar esa historia? Porque hay muchas personas que pueden llegar al consultorio diciendo: "Es que necesito terminar este ciclo, y por eso necesito hablar con él o con ella para decirle que todo está bien". ¿Ahí qué pasa? Mira, esta es una idea que creo que es muy importante porque es el concepto que tenemos de un cierre. Y a veces tenemos esta idea de que yo no puedo avanzar hasta que no tenga un cierre ideal. Ujú, Hasta que yo no diga esto, me diga el otro, me responda así, yo desahogue esto, es como puedo sanar, como puedo avanzar. Hay algunos cierres que tal vez no son ideales, pero son necesarios. Y la forma en la que haya ocurrido no nos va a imposibilitar a sanar. Claro que hay formas de cerrar que pueden facilitarnos más este proceso, pero no por ello significa que tú no vas a sanar hasta que tú no tengas el cierre que estás imaginando. Hay otras formas de darle cierre a esta historia, incluso cuando no tienes respuestas, cuando tienes incertidumbre, porque al final del día tal vez nos ayuda a manejar esa incertidumbre más allá de que nos ayude a buscar esa respuesta, ¿okey? Esa validación, ese entendimiento de la historia, de qué pasó, estamos buscando que eso nos sane, ujú, cuando en realidad lo que nos va a sanar a veces es lo que está en nuestro control en este momento, el cómo nos estamos acercando a estas emociones, cómo podemos nosotros avanzar en esta historia que es nuestra también, ¿no? Entonces, en esta historia de pareja, es cierto, es de 2, pero a veces yo también puedo darle este cierre. Yo también puedo elegir darle este cierre con autocuidado, con compasión. A veces sí ayuda y creo que, digo, tal vez no esté súper basado en evidencia, pero sí escribir como estas cosas que a mí me gustaría compartirle y ya después puedes pensar o no si vale la pena, si de verdad necesitas que esa persona te libere, que necesitas que esa persona te cierre. y es que esto que estás diciendo es muy interesante de si esa persona te libere, porque desde ahí también tal vez le estamos dando mucho peso a este concepto ideal de decir, si no es de esta forma y si no nos vemos uno a uno y decimos: "Ya no te quiero más", ya no funciona, ¿no? Y eso ahí también me surgen varias preguntas, porque digo, eso es una, porque no nos enseñaron a hacer un cierre, ¿existe una manera adecuada de hacer un cierre, con las relaciones? Y más bien, en ese sentido pienso, ahorita estaba pensando en la película, hay una película que se llama Viviendo con mi ex, que, ajá, es justo, la para quien no la ubique muy bien, es, una pareja que vivía junta, pero que llega un punto en el que, pues, la convivencia no es buena y desafortunadamente, pues, no se pueden ir, no tienen como para irse hacia otro lugar, sino tienen que convivir juntos en la misma casa. Bueno, creo que sí pueden, pero eligen Ah, bueno, quedarse sí, y sí, sí. torturarse el Ajá, uno al porque otro. también y creo que justo se conecta mucho con este concepto, porque está esa idea o ese deseo que tal vez las cosas pueden cambiar, ¿sabes? Tal vez lo que necesitamos es, solo darnos un pequeño tiempo, pero yo lo amo, ella me ama, ¿no? Y entonces aquí también hay un punto crucial porque también pasa, o sea, pasa esas cuestiones en las que dices: "¿Cuándo sí y cuándo, pues, ya no?", ¿no? Porque no sé si te ha No. pasado, el amigo del amigo, pero llega a pasarte que es como decir: "¿Hasta dónde? Sí". ¿Hasta dónde sí debes de decir?
pues, quiero seguir en esta relación, quiero seguir con este compromiso, y hasta dónde ya no debería, y es más una costumbre, más como de, pues, estoy aquí porque estoy bien, no está tan mal, no nos tratamos mal, pero tampoco ya siento ese clic, ¿no? Entonces, ¿ahí qué me dirías? Mira, creo que tiene mucho que ver también hasta con la conversación que hemos tenido con nosotros mismos de qué necesito en un vínculo de pareja, quién soy yo, quién me gusta ser en mi vínculo de pareja, porque eso es lo que te permite notar esa diferencia entre quiero retomar esta relación porque extraño a esa persona, porque me duele que no esté o porque incluso siento el miedo de vivir este proceso de adaptación, este proceso de duelo, o lo quiero estar con esa persona porque de verdad somos compatibles en esa idea, en esa pareja que queremos construir, porque con esto que los 2 nutrimos a la relación, puedo construir ese vínculo que quiero formar, ¿no? Mm, Y esto, frase de mi terapeuta, mm, em, a veces me decía: "Monse, es que las relaciones no son competencia, tienen que ver con esta compatibilidad", ¿okey? Y retomando el tema de redes sociales, cuando a veces tu pareja ya resulta que tiene una nueva pareja, sale con alguien más, empieza este chip como de: "Oye, es mejor, esta persona", y empiezan comparaciones y se activan inseguridades, "¿Por qué conmigo esto no pasó? Y con esta persona sí". Entonces, cuando notas esta parte de compatibilidad, justo es como que no es que te lo ganes o te lo pierdes, sino que es más trabajar con alguien en equipo, con quien vayas en esa dirección que ambos están buscando, ¿no? ujú. Entonces, cuando tú tienes claro eso y puedes estar siendo de alguna manera consciente, como a ver qué tanto esa persona y este vínculo era compatible conmigo y con lo que quiero, es como tal vez esta esperanza de volver o no volver puede cambiar. Entonces, basado en esto, o sea, lo que puedo traducir también es que también todo parte del autoconocimiento, o sea, de ti referente a esta cuestión de qué busco en una pareja, cuáles son los valores, qué quiero compartir, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, justo, reflexionar sobre mi propia relación que tengo con mi pareja, ¿no? Y entonces decir: "Ah, bueno, sí hace sentido". Pero si yo me salto esta parte, lo que estoy entendiendo, si yo me salto esta parte de autoconocimiento, entonces es un poco difícil decir o saber si estoy en un lugar que me hace sentir bien, si no, si estoy solo a la deriva como de, pues me estoy dejando llevar, a ver qué pasa, ¿no? Y entonces creo que esta cuestión es muy importante de lo que mencionas. Y ahora, ¿no? Supongamos que yo, Liz, tengo hasta cierto punto, digo, bueno, yo ya sé lo que busco en una relación, yo ya sé que justo por eso dejé esa relación, pero está esta cuestión de si cambia, esta cuestión de, pues, ver todavía en redes sociales y esta culpa, ¿no? Entonces, creo que es lo más difícil a veces para las personas que se saquen esa idea de decir: "Ya no más". Ahí, ¿cuál sería la recomendación? O sea, ¿sería como un contacto cero de plano? ¿Es seguir, no seguir? ¿Qué tanto es sano o no? Supongo que sí depende mucho de cada caso. Hay personas que sí, al menos al inicio, optamos por un contacto cero, por, a ver, permíteme tantitito porque es mucho lo que ahorita me lastima, lo que ahorita me duele, y no es como una respuesta inmadura, porque a veces tenía esa idea, ¿te acuerdas? Ujú, Como de, ay, me bloqueaste, qué vergonzoso, o algo así. Y no, no tiene que ver, cada quien va a hacer lo que necesite hacer para vivir este proceso de la mejor manera posible. ujú, ¿No? Que sí podría ser importante el hecho de que tú te preguntes qué tanto este vínculo, este contacto, te está facilitando o dificultando este proceso. ujú, Porque además incluso es que esta persona, de verdad, ya vi que somos compatibles, Montserrat, sí era el amor de mi vida. ujú. Ok, siguiente pregunta. Para empezar, incluso eso que esperas que cambie o modifique el paso del tiempo, las cosas no cambian porque pasa el tiempo. ¿Qué se está haciendo para que haya un aprendizaje que permita retomar un vínculo desde el cariño y no desde el aliviar sufrimiento? No desde el volver porque me dueles, me duele que no estés, ¿ok? Sino quiero estar contigo y por eso quiero retomar y qué vamos a hacer para que esto sea diferente.
Esto que nos estás contando se me hace importantísimo porque a veces creemos que las relaciones son estáticas. Por ejemplo, incluso aquí se toma mucho el tema de la idealización, pero esto que dices de que las relaciones cambian. O sea, yo, por ejemplo, a mis 20 no sé, tal vez quería o buscaba una relación de aventura, ¿no? Y mis parejas eran más como, sí, vámonos de viaje, sí, vamos a hacer esto, sí, ¿no? Pero ahorita a mis 30 y tantos, ¿Algo? no es cierto, 34 años, es como, pues tal vez ya no, ya estoy buscando otro tipo de cosas. Y entonces ahí también se da mucho el tema de que esta compatibilidad también se va transformando, se va cambiando, ¿no? Y, creo que eso es importante retomarlo, así como este concepto de, pues, que a veces idealizamos mucho el amor, ¿no? De todo lo puede, ¿no? ¿Qué? Ajá, ajá, ¿no? Esto, y también se me ocurre, en estas cuestiones, por ejemplo, la película de, eh, esta que sale, El eterno Eterno resplandor. resplandor de una mente sin recuerdo. Exacto, ¿no? Esa, qué bueno que esa película es como esta cuestión de, es que quiero borrar porque ya tampoco quiero sufrir, porque cuando uno rompe, pues, sufre, sí hay cierto dolor, ¿no? Entonces, esta cuestión en la que refleja de quiero borrar todas las historias, todo esto por el dolor, Ujú. ¿no? Entonces, en ese sentido, ya conectando también con el tema del duelo, o sea, cómo es esta transición hacia ese duelo, ¿no? Y cómo puedo vivir esa etapa ahora. Mira, la verdad, yo siempre recomiendo, para empezar, tiene que ser un proceso muy compasivo e intentar no evitar el dolor, no pelearte con el dolor, no distraerte del dolor, de, ya no pasó nada, lo que sigue, intentar no recordar, intentar no pensar, intentar no, te va a enganchar más para empezar. Y además estás quitando de tu historia una parte muy importante que es a ti. Tú también viviste, y creo que hasta en la película se nota, todos esos momentos que compartieron, pues no era solamente quitar a esa persona, ese momento también es tuyo, también fue un aprendizaje tuyo. Tú viviste momentos que experimentaste y que disfrutaste muchísimo. Tal vez en ese viaje no solamente era esa persona, sino si amplías un poquito más como vista panorámica, vas a ver que a ti también te encantó la comida, la música. Digo, es un proceso y no se trata de que veamos todo esto ya la primera semana, ¿no? La verdad es que, de hecho, quien ha trabajado conmigo, primera semana es autocuidado, comer, dormir, toma agüita, porque como bien dijiste, no hay atajo. Es una experiencia finalmente que duele, duele adaptarte, duele a tocar esa ausencia, porque pues era tu rutina, tu tiempo, hasta ese momento en el que tal vez tú aprovechabas para preguntarte cómo estuvo mi día, pensar en qué ibas a contar de tu día, también son momentos contigo. Y justo es que no se pierda ese aprendizaje, esas experiencias que tuviste, tu parte de la historia, por ejemplo. Porque la mitad de esa relación al menos eras tú y es tu vida también. Ahorita que dices esto del dolor, lo imagino como un túnel, ¿no? Imagínate que en ese túnel tú tienes que atravesar por él, porque del otro lado va a estar, el tren que te lleva a algún otro lugar, ¿no? Pero entonces nos da tanto miedo porque es un lugar oscuro, un lugar que dices: "Hoy, pues, hay dolor, hay miedo", ¿no? ¿O qué hay? O ¿Quién que hay, sabe? no sabes, no hay Ujú. incertidumbre, ¿no? Pero solo si atraviesas ese túnel es que vas a poder llegar hacia el otro lado, ¿no? Y entonces el problema a veces puede ser que, no estamos acostumbrados, o más bien ni siquiera nos enseñaron a que el dolor es parte de la vida, ¿no? Y más en esta un poquito tocando este tema de en esta sociedad en la que a veces está mal visto ciertas cosas como: "Ay, Dolor ¿cómo?". de cabeza, pastilla. ¿Te Ándale, duele algo? inmediata. Chécate. Ajá, inmediata, Ajá. ¿no? Como ¿Cómo que de estás triste? Tienes que andar contento, algo está mal contigo. exacto. No, no, es como este discurso de pero, de inmediatez, de tengo que y además que estamos ya muy acostumbrados por redes sociales, por esto de tener esa satisfacción y decir: "No, yo no puedo con ese dolor", y a veces puede ser contraproducente, porque entonces estamos evitando, y entonces podemos estar llenando esos vacíos
con otras cosas. ¿Ahí qué pasa? O sea, ¿cuál sería como esos casos en los que llenas ya con otros vacíos? ¿Hay algún ejemplo que tú tengas que dices, pues, por ejemplo, esto ya no te está ayudando? Bueno, ejemplos creo que puede haber muchos, todos tenemos alguna idea, porque todos incluso hemos evitado el malestar, estoy segura, es algo muy humano, ¿ok? Toco mi mano en un sartén caliente y lo primero que hago es quitar la mano. Y no solo yo, cualquiera de ustedes seguramente lo haría, cualquier organismo vivo que sienta dolor seguramente lo haría. Es algo muy automático el rechazar esa experiencia, pero como bien dijiste, aceptar que es parte de la vida y hasta irnos de vacaciones involucra una dosis de malestar, de andar corriendo, llegaré a tiempo, reservación o boletos. Entonces, todo en la vida involucra una dosis de malestar. Cuando aceptamos que es parte de la vida, es una experiencia humana, sí cambia un poco en cómo lo vamos a vivir. Porque es cierto, si bien el dolor en un proceso de duelo tal vez no va a ser negociable, sí hay formas de vivirlo de una manera más compasiva, más amable, más contenida, más acompañado, a vivirlo de manera súper desgastante. Esto que me decías, como de empezamos a hacer otras cosas con tal de aliviar de manera inmediata, a veces hasta consumo de sustancias, por ejemplo, empieza como un modo fiesta al máximo, intoxicación al máximo, o incluso llenar ese espacio con otras personas, que esta frase de un clavo saca otro clavo, súper común. Entonces, empezamos a llenar esos espacios que antes ocupaba esa persona, pero creo que regreso un poco al punto de qué tanto esto realmente te acerca a la vida que tú quieres. Y si te acerca, bueno, pues dale, ¿no? Pero es así como la persona que te gusta ser, es así la vida que te gusta, te gustaría vivir. De eso depende, qué tanto esta conducta realmente te está ayudando o realmente te está dejando encerrado en el túnel. Realmente solamente te está evitando que sigas avanzando, ¿no? Y que al final no estás viviendo un duelo. Por eso a veces de, oye, yo viví esta ruptura hace un año, ¿por qué me está doliendo ahorita? Vaya, porque a lo mejor durante un año estuviste intentando y peleándote por no tocar esa ausencia. Por eso a veces ocurre que llegan estos duelos después de tanto tiempo, porque finalmente estuvimos mucho desgastándonos también por evitarlo. Y vale la pena preguntarnos, ¿qué te está costando evitar este malestar? ¿Qué te está costando de tiempo, de recursos, de, de ti, el hecho de tener esta constante evitación? ¿Ok? Puedo que yo me la pase súper bien de fiesta, pero ¿cómo amaneces? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Cómo va la distribución de tu tiempo? ¿Qué tanto puedes dedicarle a otras áreas de tu vida que son importantes para ti? Ujú. Rescato mucho esta pregunta que dices de qué tanto, se acerca a la vida que quiero, ¿no? Qué tanto eso que estás haciendo te acerca a esa persona que quieres ser. Y tengo varios puntos. La primera es, tampoco estamos diciendo que si, por ejemplo, después de tu ruptura tengas una etapa de fiesta y desenfreno, está mal, ¿no? No estamos diciendo eso, sino que puede ser incluso una forma, y también puede ser válida, siempre y cuando tú tengas esa conciencia de decir: "Bueno, me está ayudando y, pues, estoy bien", ¿no? Y ya después elaboras, después procesas, después continúas con la siguiente página, ¿no? Eh, Eso creo que lo rescato, pero también esta cuestión de estas relaciones en la que yo ya noté que mi ex está saliendo con alguien más, ¿no? O sea, en esta estoqueo dije: "Oh, ya está saliendo con alguien más", y que puede ser una relación rebote o puede no ser, pero que ahora ya mi problema no es solamente el estoqueo hacia mi ex, sino que ahora también es hacia la otra persona porque, pues, te da curiosidad, ¿no? Y dices y esto que decías hace rato, ¿no? Te empiezas a comparar de, es que, ¿y si es más bonita? Si es esto, es aquello, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿tú qué les dirías, no? En ese sentido, cuando estás en este proceso. Bueno, la verdad es que eso a veces nos hace muchísimo daño, ¿no? Como estar siendo consciente hasta, aquí sí sube fotos, esas comparaciones de lo que está haciendo nuestro nuevo vínculo, que tal vez no hubo nuestro vínculo. Comparar vínculos, comparar afecto,
incluso compararme con la otra persona, como qué habilidades tiene esa persona y yo no, o justo lo que estabas diciendo, que puede que nos active algunas inseguridades, puede que nos haga sentir como si ya está saliendo con alguien más, tal vez yo no fui tan importante, tal vez soy sustituible, soy Ujú. fácil de olvidar, no fue una relación tan importante para esa persona como fue para mí. Entonces, creo que tiene mucho que ver con qué te esté moviendo de ese vínculo que tu expareja está formando. Realmente es el me duele mi expareja o el vínculo que rompimos, o es esta nueva competencia de alguna manera con esa nueva persona con quien está saliendo. Cuando finalmente mi expareja empieza a salir con alguien más, es muy natural que empiecen todos estos pensamientos, incluso como del vínculo que rompimos, el comparar su comportamiento en ese vínculo, del vínculo que tuvo conmigo, el compararme a mí con esa otra persona que llegó a su vida, e incluso hasta se me pueden activar inseguridades que ni le tocaban, o me refiero que yo ya traía. Entonces, sí activa muchas emociones y es muy importante revisar a ti en particular qué te mueve, qué es lo que más duele de esa realidad que mi expareja ya esté saliendo con alguien, ¿no? A veces me pueden motivar un poco, incluso hasta como buscar qué de mí me está doliendo, porque a lo mejor sí son cosas que me gustaría aprender, que me gustaría hacer. Tal vez no me duele el hecho de que mi pareja esté saliendo a un concierto con su nueva pareja, sino que tal vez yo también ya quiero tener esas experiencias de salir, de disfrutar, de sentirme cómoda, como de ya estar en ese punto también. Entonces, el identificar qué te está moviendo ayuda mucho a que puedas atender tu emoción de la mejor manera posible. En esta competencia con la otra persona y revisar redes y demás, pues recordemos muchas veces que los vínculos son diferentes, que finalmente a veces estamos buscando, es que a quién quería más, o conmigo hacía esto y con esta persona no, y al revés. Y de alguna manera entramos en ese bucle, engancharnos y notamos al final del día que lo que necesitamos trabajar no siempre es con quién está saliendo mi expareja, sino adaptarme al hecho de que mi expareja y yo no estamos juntos, ¿okey? Como que ya no es el tema quién camina con esa persona, sino que yo ya no camino con esa persona, ¿okey? Y retomar ese foquito que finalmente estoy administrando un montón de recursos en, a ver, pero ¿qué hacen? ¿Pero a dónde van? ¿Pero dónde están? Estoy invirtiendo mucho de mí en estar observándolos vivir, que tal vez son recursos que le vendrían bien a mi vida. Invertirlos mí, en mi proceso, en yo que quiero, en retomar a lo mejor ese contacto con otras esferas de mi vida. Fíjate que lo que yo he visto, esto que dices me parece importante, pero lo que he visto es, incluso tal vez he vivido, es como, yo sé que no debo de hacerlo. Yo sé que no debo y que no es sano. O sea, racionalmente, porque estoy segura que a muchos les pasa que racionalmente pueden darle una explicación lógica de por qué no se debe de hacer, ¿no? O sea, y pasamos por eso, ¿no? De no, me estoy haciendo daño, o sea, pero pasar de lo racional a la acción es ahí lo difícil. Y entonces quiero entender que esto que ahorita dices de, como un poco ese darme cuenta de, lo que busco detrás de esto es, em, el que yo quiero vivir esas experiencias, ¿no? Eso es lo que me ayudaría en este proceso de separación, de ruptura, como solo ese darse cuenta. O sea, tampoco quiero parecer como tan reduccionista, más bien porque sé que la salud mental, la psicología es muy compleja, pero también sé que lo difícil para los consultantes, incluso que nos ha tocado, es pasar de este modelo de sé que está mal, a este modelo de ya no lo hagas, ¿no? Ahí, ¿qué me dirías en ese sentido? ¿Qué les podemos dejar a las personas de decir, bueno, pasar de esto a la acción de, bueno, tal vez ya. Bueno, como nota informativa, darte cuenta no necesariamente se traduce en cambio, ¿okey? Ujú, Para hacer este cambio conductual se requieren otro tipo también de herramientas, que son darte cuenta más una acción comprometida con eso que realmente es lo que tú quieres, ¿okey? Por ejemplo, ya me di cuenta que estoy sintiendo ansiedad, eso no me va a quitar la ansiedad.
Tal vez acompañarme haciendo herramientas al respecto es lo que me va a ayudar a regularme con más facilidad. Es hacer algo con el date cuenta, ¿okey? En este caso, por ejemplo, mira, ya sé que estoy stalkeando muchísimo, me está haciendo daño, ¿qué hago? A veces ayuda muchísimo incluso tener esta aceptación de, a ver, sí lo estoy haciendo, sí me está costando trabajo, mejor ser consciente de cómo lo hago, bajo en qué condiciones lo estoy haciendo, en qué momentos me cuesta más trabajo que en otros, dónde siento una emoción que me ahoga más fuerte que otra, también para poder aprender a regularme un poco. Por ejemplo, imagínate una persona, o tal vez yo, Ujú. que puedas estar hasta 2 o 3 horas, ya sea seguidas o a lo largo de tu día, ¿no? Okey, hoy voy a bajarle una hora, hoy me voy a permitir tal vez hacer esta conducta de stalkear, 10 minutos, Ujú. 15 minutos, como que irte regulando, y de repente va a llegar un momento en el que, bueno, puedo saltarme este periodo de 10 minutos, en la tarde lo hago. El tema, y creo que en algún momento, a lo mejor en algún post de astronauta, justo es un no pelees con estos pensamientos, sino si les vas a decir: "¿Sabes qué? Al ratito te atiendo", es porque se la cumples. Porque de lo contrario llegan a decirte: "Oye, ¿para cuándo?", ¿no? Ujú. Entonces, en este caso es lo mismo de va, tengo el impulso de estar buscando ahorita mismo, sus redes sociales y demás, encontrar otra forma de regular mi malestar, que no sea teniendo esa información inmediata que me alivia tal vez la incertidumbre, sino tal vez hacer estas técnicas, contacto con mi red de apoyo, tener esa otra actividad que me gustaría a mí nutrir para mi vida. Y más al rato, en mis 15 minutos, ahí te atiendo. Ahí me voy a permitir vivir esta emoción de una manera compasiva, también no como de, ay, Montserrat, otra vez aquí estás. Pero si ya sabes, tú solita te estás lastimando, sin entender de alguna manera de dónde viene esto, tiene sentido que lo estoy haciendo, dado que estoy buscando que esta ruptura tenga sentido para mí. Y solamente vamos a estarnos regulando 15 minutitos y demás para que no me consuma el resto de mi vida, para que poco a poco vuelva yo a estar en contacto, pues, con quién soy, formar otra vez reconstruir esta identidad. Esto que dices, me suena un poco como a esta cuestión en la que sumas a tu vida, ¿no? O sea, lo englobaría así, sumas. Sumas, el darte cuenta es una parte de este proceso, pero otra suma es el hacer algo, desde un punto de vista consciente de, yo en este momento me duele que mi ex esté saliendo con alguien más, ¿y qué quiero hacer para mí?, ¿no? O sea, como dices, quitarle el foco a esa conversación hacia afuera y regresar hacia mí. ¿Qué quiero hacer para mí? Bueno, no puedo cambiar el hecho de que esa relación no funcione, no puedo hacer eso, pero, ¿qué sí puedo hacer para mí? Pues, disfrutar nuevas actividades como, esas actividades de cerámica, ¿no?, que se dan, ¿no? O ir a un nuevo taller de teatro, ¿no? Y entonces, ahí también esa conexión contigo te lleva a ese espacio de decir: "Estoy en un proceso de sanación, estoy en un proceso de pasar por pues, por este túnel, pero de una manera no tan caótica, ¿no? Una manera chida que dices: "Bueno, pues sí, vamos a pasar esto, pero, pues, si la vamos a pasar mal, pues, ya sabemos que la vamos a pasar mal", ¿no? Entonces, pues, hacer algo referente a que no sea tan duro ese golpe, ¿no? Claro, lo menos mal Lo posible. menos mal posible, ¿no? Entonces, justo un poco en ese sentido, también llega a pasar que muchas de las actividades que tú hacías con esa expareja, pues, o sea, eran muy relacionadas en relación, o todo giraba en relación a la relación, ¿no? Y entonces es como, vamos juntos a esto, vamos juntos a aquello, entonces se vuelve todavía más complejo por esa nueva identidad, ¿no? Ahí, por ejemplo, si toda mi vida, ¿no? Que a veces ni siquiera es consciente, porque, pues, uno se mete a la relación y dices: "Ay, te amo", y de lleno, ahí te voy, ¿no? Entonces, a veces uno no es consciente, ¿no? Pero entonces ahí, 2 preguntas. La primera es, ¿qué pasa cuando mi vida justo giraba en torno a esa relación mucho? Y 2, para estas personas que tal vez no están pasando por ese proceso, pero quieren construir relaciones desde otro enfoque, relaciones más sanas, pues, ¿qué les recomendarías, no? ¿Cuál sería como ese siguiente paso? Okey.
Bueno, a veces me gusta poner este ejemplo en el que te imagines una superficie sostenida por distintas columnas. Es más una mesa, ¿ok? Ujú. ¿Qué pasa cuando nos falta una patita o está un poquito lastimada esa patita? Pues hay un desbalance, pero a lo mejor todavía se sostiene, ¿ok? En cambio, cuando solamente es una mesa que se sostiene de una patita y le damos en la torre, pues sí sentimos que todo el mundo se nos viene abajo, ¿no? Entonces, en este caso, si en algún momento alguien se identifica con esto, no es tarde para construir esas patitas en tu mesa, esas columnas que van a sostener tu vida, y podemos construirlas y reconstruirlas una y otra vez. Algo que nos ayuda mucho justo es sostenernos de todo lo demás que involucra nuestra vida, nuestra identidad, mis vínculos, mi desarrollo profesional, laboral, personal, mi autocuidado, cosas o hobbies, como hace un momento decías, cosas que tal vez, no sé, yo quería aprender a tocar el saxofón y ya nunca lo hice, y el hecho de estar poniéndome en contacto con esos escenarios donde yo soy yo, donde me disfruto, donde vivo una vida muy valiosa para mí, también te permite ponerte en contacto con otros vínculos, otras redes, otras personas con quienes justo compartas una nueva etapa también. Digo, no se trata como de, ay, buscar otra pareja, sino me refiero otras ideas hasta de cómo vivir la vida que te transforman también, ¿no? Para construir vínculos cada vez más saludables, algo que sí te recomiendo es que tengas muchas columnas, al menos 5, por ejemplo, Mm. para que cuando alguna pase por alguna tormenta, las otras te puedan sostener, Ujú. ¿okey? Y a partir de ahí es mucho más fácil reconstruir, sanar, trabajar, porque finalmente, como decías hace un momento, sí hay formas de vivir el malestar, ¿no? Desde el túnel con el mayor dolor y agresividad posible, a intentar pasarlo lo menos terrible posible. Hay 2 cosas que se me vienen a la cabeza ahorita. La primera es Intensamente, justo estas columnas que, Qué bonito Riley ejemplo. justo Sus está islas, construyendo ¿no? sus islas, pues Ujú. nosotros también, ¿no? Necesitamos esas diferentes islas. Esa es la primera, y la segunda es una metáfora que me gusta mucho, y es muy breve, ¿no? Esta es una persona que llega a un puerto, ¿no? Y en ese puerto empieza a caminar y empieza a ver que hay muchos barquitos, ¿no? De diferentes tamaños, algunos muy grandes, algunos muy chiquitos, ¿no? Y entonces de repente empieza a llover muy fuerte, ¿no? Entonces ella o él se van justo a cubrir bajo una cafetería y empieza a ver cómo empieza la lluvia tempestiva, ¿no? Y empieza a tirar cosas, se empieza a volver como si fuera un tipo tornado, ¿no? Entonces, él está ahí, esperando un poquito a que pase esa intensidad y pasa, ¿no? Pasan 2 horas, pasan 3 horas, sale y vuelve a caminar sobre el puerto, y entonces se da cuenta que, hay barquitos que de los que anteriormente había visto, que estaban totalmente destrozados, ¿no? Había barquitos que se salieron, había barquitos que ya estaban a la mitad, había barquitos que van como al ya ni siquiera existían, ¿no? Y había otros, muy poquitos, que todavía estaban ahí, en el puerto, muy pegados pues, al puerto, ¿no? Y entonces se dio cuenta que era porque había anclas muy fuertes que lo sostenían, ¿no? Y entonces justo esa metáfora me gusta mucho, porque si lo regresas un poco a tu vida, va a haber esa tormenta, va a pasar esa tormenta, y tus anclas son las que te van a sostener mientras estás en ese proceso, ¿no? Claro, es muy bonita esa metáfora. Me encanta a mí justo porque cuando me la contaron dije: "Ay, sí, ay, yo estoy pasando por eso". Muy bonita. Ajá, ¿no? Entonces, ya por último, ¿cómo puedo, trabajar ese desapego emocional, pero sin invalidar lo que siento, ¿no? Sin decir esta cuestión de: no pasa nada", ¿no? O esta cuestión de, sigue, ¿no? ¿Cómo puedo hacer ese equilibrio? Mira, creo que nuevamente regresando a lo que hablábamos a veces de tus valores, de darte ese permiso de vivir esta emoción, de darte ese permiso de si te da la gana llorar un día, no significa que no estás sanando, o que estás retrocediendo, o que nunca vas a sanar, sino a veces es dejarte vivir esa emoción de la manera con mayor autocuidado y compasión posible, ¿okey? Que en esta
búsqueda de conectar con esas otras columnas y demás, no caigamos en el, pues no, ya no siento dolor, o en el que sea para no sentir, porque eso es nuevamente lo que decíamos hace ratito, de evitarme esa experiencia, ¿no? Eso del barquito y las anclas me encanta porque justo a veces es como de: "Monse, tú dijiste que usara mis anclas y con eso me iba a sentir mejor". No, lanzar las anclas no cambia el clima, no despeja el cielo, no se va a llevar el malestar, pero le dio estabilidad a esos barquitos, y esa es una metáfora que usamos muchos psicólogos. Em, Regresando un poco, a lo que me decías, ese tema de intentar no evitar lo que estamos sintiendo, al contrario, ser conscientes, identificar lo que estoy viviendo, entender mis respuestas, mis impulsos de stalkear, de escribir, de buscar, como algo natural que viene con esas emociones. No es que esté cayendo o perdiendo mi salud mental o algo por el estilo. Entonces, es parte del proceso y se vale sentir todo lo que yo quiera. Mis acciones son otra historia. Mis acciones sí las voy a intentar orientar a lo que me importa, a lo que necesito, a lo que quiero para mí, a mis objetivos, ¿no? Pero el cuidar no invalidarme justo es entenderme, hacerle espacio a esa emoción, saber que a veces incluso voy a salir con mis amigos y a lo mejor va a haber un pedacito, un pensamiento que me llegue de, ay, ouch, ¿no? Me gustaría ahorita estar compartiendo con esa persona este momento. Entonces, no se trata de ya no sentir estas emociones, sino hacerles espacio cuando vengan. Puedes estar aquí y tienes derecho a estar, solamente que el volante lo llevo yo. Amo esta parte que dices, porque esta cuestión de a veces creemos que y nos castigamos, ¿no? De estoy mal, no debería de visitar esas redes, ¿no? Incluso ahorita lo veo como una conclusión, ¿no? No está mal, es parte del proceso, ¿no? De este cambio, de lo que estás viviendo, de esa nueva construcción que estás haciendo, ¿no? Entonces, creo que a veces caemos como de, no, no, soy lo peor, o estoy obsesionado, ¿no? Y es como, wow, ¿no? Tal vez, Easy. ajá, vamos un poquito como más lento. Y hay algo como que, o sea, que con lo que también me llevo es que, pues, soltar a alguien no significa olvidar lo vivido, ¿no? Solo significa que vamos a avanzar a un nuevo capítulo en el que, pues, vamos a construir una nueva historia. Incluso pienso en una escena, no sé si han visto How I Met Your Mother. Hay una escena en la que eh, cargan con maletitas las relaciones, y entonces cargan las maletitas de, mi maletita de en algún momento, dejado en el altar, ¿no? Mi maletita de, mi ex, me sigue, o sea, sigo en duelo con mi ex, ¿no? Entonces, son también parte de esas, imaginemos esa escena, parte de esas maletitas que vamos a ir viviendo, pero que en algún punto, pues, tal vez vamos a ir dejando, ¿no? Porque ya uno va construyendo, y como hace rato mencionaste, la vida y las relaciones cambian, ¿no? Y así como va a cambiar esos valores y eso que yo busco en la relación, también va a cambiar ese proceso que estás viviendo. Claro. Aquí nada más me gustaría hacer como una aclaración también muy importante, que también este tema de vivir emociones, justo le estamos mencionando con autocuidado y con autocompasión, ¿ok? Porque lo contrario a veces también puede pasar de, ¿sabes qué? Yo quiero vivir mi emoción y hoy no voy a comer, no me voy a bañar, yo no voy a salir porque me dijeron que estaba bien vivir mi emoción. Sí, recuerda sin renunciar a tu vida y a lo que te importa y a quién eres. Sobre todo porque a veces está también esa idea de yo haré cosas cuando ya me sienta bien, cuando ya haya sanado. Y resulta que es al revés, que es justo haciendo cosas para ti, trabajando en construirte a ti. Lo que decíamos del date cuenta, pero ponle acción, es lo que va también a permitir que tengas contacto con otras emociones. No es que el malestar se vaya, sino es que ya no va a ser lo único que tal vez sientas. Y justo retomando esto que dices, referente a las emociones y dejarse ir, pues es como también no caer en estos extremos, ¿no? O sea, por un lado, no está chido tampoco que evites y que digamos, no pasa nada, pero tampoco esta cuestión de, pues me voy al extremo, la vida loca, ¿no? O a veces no hacer nada por mí, por lo mismo de que pues estoy a veces mal usado, estoy deprimido.
¿no? A veces mal usado en el sentido de, pues entonces me voy a tirar y entonces también se pierde esta cuestión de autocuidado que hace rato mencionabas. O sea, en este túnel que hablábamos hace rato, el autocuidado es fundamental. Y en el autocuidado no se trata de acciones tan grandes como terapia, ¿no? Y ya luego irte a terapia. No, acciones chiquitas como levantarte de tu cama, como dijiste hace rato, tomar agua, comer, que no se te olvide comer, ¿no? Que a veces en el rush, incluso de la vida, se nos olvida. Entonces, esta parte de autocuidado es fundamental. Y como para ir cerrando en conclusiones, yo lo que escucho, lo que nos estás compartiendo es, una, hacer ver que si tú en este momento estás pues en un proceso de duelo y está esta cuestión de estoquear a tu ex, de estar revisando con quién está saliendo, que sepas que es parte del proceso, que es algo que se vive y que todos lo hemos vivido, yo lo he vivido. Entonces, Yo lo viví. ajá, sí, sí, quien Tú lo diga has que no, vivido. ajá, quien diga que no, miente, ¿no? Entonces, es parte del proceso, ¿no? Eso es una conclusión fundamental. La siguiente conclusión importante es, mi vida no siempre, o sea, no solo girarla hacia esa relación, no ya sea ese duelo, porque entonces, como hace rato mencionaste, toda nuestra energía la estamos enfocando en algo que ya no existe, ¿no? Estamos enfocando toda esa energía en algo que fue, que es una historia, que como historia es muy bonita, pero ya no se repite, ¿no? Entonces, eso es parte de las conclusiones que yo me estoy llevando. Además de eso, ¿cuáles otras conclusiones, o sea, te gustaría dejarle al público que nos está escuchando? Cosas que me gustaría tal vez dejarles, justo sería esa amabilidad con su propio proceso y tal vez este reconocimiento incluso de cuánto tiempo ya para tardar otra relación o algo por el estilo. No hay un panorama, un parámetro específico de cuánto tiempo deba de durarte el duelo. Incluso, em, nuevamente es una experiencia muy personal, pero sí ayuda mucho que cuando estés en este punto de conocimiento de ya tengo mi aprendizaje de mis límites, nuevos límites que tal vez aprendí que son negociables, no negociables. Creo que eso le sumaría, como justo lo que mencionabas, como acercarte a tu vida desde esa nueva versión de ti. Y, fundamental, pues, saber que al final del túnel está esta luz, está este tren, y que te va a llevar justo a esa nueva historia, a esa nueva página, y que quizá, si tú estás escuchando este episodio en este momento, estás pasando un proceso difícil y doloroso, pero va a pasar también, porque es parte de la experiencia humana este tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, pues, Monse, me dio mucho gusto platicar contigo. Es la segunda vez que estamos en un podcast, la primera vez hace ya como 4 años, 5 años que estábamos en alguno. Y, pues, me gustaría mucho que le dijeras a la audiencia dónde encontrarte, cuáles son tus redes, pues, justo para que sepan cómo encontrarte como terapeuta. Redes sociales puedes encontrarme como sí, Montserrat Martínez. En Instagram, principalmente, la puedes encontrar. De todas maneras, en la descripción va a venir su cuenta para que, si quieres, conocer sobre su trabajo, sobre el tipo de intervenciones que da y como un poco más de ese tema, la puedes, seguir, la puedes contactar. Asimismo, ella está dentro del equipo de Astronauta, es como otro medio en el que también la puedes encontrar. Y, pues, muchas gracias. Ojalá hagamos otro segundo episodio, también, porque creo que esto da para mucho y seguir, uno puede seguir, ¿no? Y, pues nada, les agradezco o te agradezco muchísimo por este tiempo que nos proporcionaste. También te recuerdo que cada semana vamos a publicar un video podcast. La intención o nuestro propósito dentro de Astronauta es motivar a las personas a hablar más de sus emociones y principalmente de una forma entretenida con psicólogos que tienen la experiencia y que tienen como toda la formación. Y nos puedes seguir en redes sociales como Astronauta Emocional, Instagram, Facebook, YouTube, y pues nada, muchas gracias, cambio y fuera.